Vida y obra de Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez fue un gran novelista del siglo XX, figura clave en el realismo mágico, máximo exponente del boom latinoamericano. Su importancia como narrador se vio reconocida en 1982 a nivel mundial por el Premio Nobel de Literatura. Nace en Aracataca, Colombia, el 6 de marzo de 1927. Fue el primero de 11 hijos. Sus primeros años de vida los pasó al cuidado de sus abuelos maternos y tíos. Gabriel era conocido como Gabo familiarmente y por sus amigos como Gabito. Recibió una gran influencia de su abuelo, el coronel Nicolás Márquez Mejía, un respetado liberal veterano de la Guerra de los Mil Días, al que el autor describirá como su cordón umbilical con la historia y la realidad. Su niñez está relatada en sus memorias Vivir para contarla, en el año 2002. Gabriel empezó a estudiar Derecho en Bogotá, pero su carrera se vio truncada tras el conocido como Bogotazo, unas sangrientas revueltas que estallaron en la capital como consecuencia del asesinato del candidato a la presidencia y líder liberal Jorge Eliezer Gaitán, el 9 de abril de 1948. Tras el cierre de la universidad, abandona sus estudios para trabajar como periodista en varios medios, como El Universal o El Heraldo. La profesión periodística tuvo una gran influencia en la formación literaria de García Márquez y marcaría de forma decidida el estilo de sus obras. Las obras de Gabriel García Márquez incluyen más de una docena de novelas cortas. Su trayectoria como escritor comienza con una novela breve, La hojarasca en 1955, pero la obra clave en su carrera, Cien años de soledad, en 1967, una de sus novelas más largas. También entre sus grandes escritos se encuentra El coronel no tiene quien le escriba en 1961 o Crónica de una muerte anunciada en 1981. Otra de sus obras es El amor en tiempos del cólera. En 1987 se inspira en la propia historia de amor de sus padres. Agrupa algunos de sus relatos bajo el título 12 cuentos peregrinos en 1992. En sus últimas obras se puede apreciar la conjunción de la novela amorosa y sentimental con el reportaje. Las obras de Gabriel García Márquez, colecciones de relatos y artículos periodísticos, se consideraron fundamentales para entender la literatura en español del siglo XX, y su influencia se ha expandido a varias generaciones de escritores como un autor de referencia. La vida de Gabo se apagó el 17 de abril de 2014 a los 87 años de vida en México. Sus cenizas reposan en el claustro de la Merced de Cartagena de Indias, a donde fueron trasladadas el 22 de mayo del 2016. Vida y obra de Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez fue un gran novelista del siglo XX, figura clave en el realismo mágico, máximo exponente del boom latinoamericano. Su importancia como narrador se vio reconocida en 1982 a nivel mundial por el Premio Nobel de Literatura. Nace en Aracataca, Colombia, el 6 de marzo de 1927. Fue el primero de 11 hijos. Sus primeros años de vida los pasó al cuidado de sus abuelos maternos y tíos. Gabriel era conocido como Gabo familiarmente y por sus amigos como Gabito. Recibió una gran influencia de su abuelo, el coronel Nicolás Márquez Mejía, un respetado liberal veterano de la Guerra de los Mil Días, al que el autor describirá como su cordón umbilical con la historia y la realidad. Su niñez está relatada en sus memorias Vivir para contarla, en el año 2002.
Gabriel empezó a estudiar Derecho en Bogotá, pero su carrera se vio truncada tras el conocido como Bogotazo, unas sangrientas revueltas que estallaron en la capital como consecuencia.